7 de la tarde, 5 minutos, seguimos avanzando en la prueba de ADN. Ayer a esta hora estábamos escuchando al ministro de Hacienda dando a conocer este paquete de medidas, esta agenda de protección al empleo, de reactivación económica y apoyo a las pymes por un gasto de 5.500 millones de dólares. Hoy el presidente se había guardado una yapita y dio a conocer este bono de 50.000 pesos promedio. O sea, 100.000 pesos promedio, 50.000 pesos por carga. Eso fue la información que se precisó al final. Está con nosotros para comentar este y otros temas Óscar Landerreche, economista académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, entre otros cargos. No, ahora tengo solo uno. Sí, pero bueno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Partamos por lo último, no sé qué te parece comentar, porque reaparecieron los bonos. Sí. Tan vilipendiados, criticados en su momento con la presidenta Bachelet, y hoy día se recurre a esta medida de apoyo directo, pero ¿cuál es tu visión en esta etapa? Yo estaba súper contento en la mañana porque había visto el anuncio del ministro Briones, que entre otras cosas creo que ha hecho un muy buen trabajo para la situación que ha tenido que enfrentar. El paquete que él anunció, la parte que él anunció me parecía de toda lógica, me parecía correcto, es lo que tiene que hacer un gobierno que enfrenta un shock económico como el que ha ocurrido. Era básicamente anticiparle pagos, devolución de impuestos en realidad a las pymes, tratar de anticipar el tema de pensiones cuando se apruebe, ¿no es cierto? Y obras públicas, acelerar obras públicas, eso estaba súper bien. No grandes proyectos de obras públicas, sino bien repartidos por el país, pequeños proyectos que fue una... Y es natural porque los grandes proyectos toman tiempo hacerlo y lo que necesita ahora es velocidad, generar actividad rápido. Entonces eso me parecía bien inspirado. Yo he sido muy crítico del tema de los bonos en Chile, que creo que se ha salido un poquito de madre en los últimos 10, 15 años, en realidad viene de incluso el gobierno de Lagos. Ustedes pueden investigar, pero yo tengo una columna en un diario por ahí que se llama Bonismo, que criticaba a mi propio gobierno de la presidenta Bachelet, porque me parece que es una mala costumbre de la política. Ahora entiendo por qué lo hacen, porque en el fondo es una manera rápida de meter plata en el sistema, sobre todo si tú le das un bono a hogares de menores ingresos, esa plata se gasta. ¿Y se gasta en qué? Se gasta en compras, digamos, y el sector del comercio es el más afectado últimamente. Entonces entiendo la lógica de hacerlo. Hay que una mueve plata. Claro, inyectar plata a la vena, digamos, al sistema. Lo que pasa es que no me gusta a mí que la política chilena se acostumbre a satisfacer demandas que son más estructurales, más de largo plazo. Con parches que son bonos transitorios. Me parece que nosotros lo que tenemos que discutir son sistemas de derechos sociales financiados con impuestos permanentes. Me parece que esa es la manera responsable de abordarlo, pero entiendo la jugada en el corto plazo. Y también hay otra cosa, que es que históricamente, les voy a ser súper sincero, hay brutal. Pues yo soy muy crítico del tema de los bonos, así que lo he estudiado. La verdad es que hay mucha evidencia de que cuando se anuncian estos paquetes de bono hay un premio en popularidad a los que anuncian. Sí, está difícil saber si ahora se va a dar esa lógica. Vamos a ver, cuando la profundización de la crisis es tal que ayer se dice 4% de apoyo a Piñera o 10% según la Academ. Vamos a ver si es que le llega a ser. Por otro lado, solo puede mejorar. Pero es evidente que esa fue la motivación de hacer que lo anunciara el presidente y no el ministro. Claro, ahora, ¿cómo convive con lo que acabas de plantear, Óscar, en relación al tema tributario, más de fondo, con lo anunciado por el ministro ayer, que también son gastos por una sola vez, bien potente, es puro gasto y endeudamiento? Sí. Estuvo con nosotros acá expresidente del Banco Central, Roberto Sales, quien planteaba que en el fondo esto como primera etapa está bien para financiar un año, tal vez el gasto fiscal, incluso el gasto social, incluso con más plata que esta, pero que después necesariamente Chile tenía que avanzar una mega reforma tributaria que gravara de una manera distinta y más pronunciadamente a los sectores más pudientes. Claro, es que yo creo que hay que diferenciar, desafortunadamente aquí hay como una danza de millones y la gente se confunde, hay que diferenciar como tres cosas distintas. Una es el paquete de reactivación que anunció el ministro Briones, que como todos los paquetes de reactivación, este es bien grande, pero como todos los paquetes de reactivación son cosas transitorias. Entonces tú, por ejemplo, anticipas obras que ibas a hacer antes, que ibas a hacer después, ¿ya? Entonces, o anticipas pagos que los ibas a hacer igual después. Eso es para acelerar la economía, dadas las cifras malas que tuvimos de octubre del IMASEC y un noviembre que no te explico lo que viene en noviembre, ¿ya? Entonces, eso es una cosa, eso es transitorio y eso está bien. Algo transitorio está bien que se financie con recursos transitorios, que sería alguna combinación de deuda o de ahorros fiscales de los fondos soberanos. Eso es correcto. Eso es como cuando atiende esa parte de la crisis. Eso es cuando una familia tiene un accidente, está bien que use los ahorros, porque es transitorio.
el otro extremo está en la discusión que tenemos que tener sobre una expansión del sistema de gasto social para abordar las tremendas desigualdades que hay en Chile. Yo hice unos cálculos cuando empezó recién esto de cuánto sería la expansión de gasto fiscal que necesitaría Chile para que los indicadores de desigualdad que tenemos hoy se parecieran a los que tiene un país como Portugal, por ejemplo, ¿ya? O como Uruguay, que no son países tan igualitarios, pero es alcanzable, digamos. Y estamos hablando de una expansión de gasto social. Ahí ya no es lo de Briones que están haciendo, no, social. Pensiones, remedios, tarifas, de electricidad, de agua, gasto social. Más o menos de 5 puntos del PIB. Y eso es más o menos 10 veces lo que se ha estado discutiendo ahora en las medidas que hay. Que la agenda social, incluso corregida por la oposición. ¿La agenda social es como de 1.600 millones? Claro, estamos para ponerlo en términos, es más o menos algo que está entre medio punto del PIB a 1 punto del PIB. O sea, 10 veces eso. 10 veces eso. ¿Ya, con gasto permanente. No. ¿Y de dónde sale? Bueno, es el punto. El punto es que en el corto plazo, lo único que tú puedes hacer es hacer eso con déficit y con deuda. Pero en el largo plazo, la única manera de expandir de esa forma el sistema de protección social y el gasto social en Chile es generar una economía y una recaudación tributaria permanente de largo plazo que lo financie. Y aquí está la paradoja que es importante que la gente escuche. En el fondo, durante los próximos años, sí o sí, lo que va a hacer el Estado chileno es decirle a las empresas y a los empresarios, usted va a pagar mucho más impuestos, usted va a pagar mejores salarios, usted le va a generar mejores condiciones a sus trabajadores, pero además nosotros le queremos que usted invierta. Y que invierta ojalá en otros sectores nuevos, más modernos. Entonces, la persona que me está escuchando, imagínese que usted sí tiene un boliche, y viene el alcalde y le dice, usted va a pagar más impuestos, va a pagar mejores salarios, mejores condiciones, pero además quiero que expanda, que invierta. Y que se modernice. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el empresario? Va a decir, ¿qué hago? ¿Qué me vio cara de qué? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en países que han tenido que hacer esto? Lo que ocurre es que el Estado genera pactos con la empresa. Va donde el empresario le dice, como en Corea, como en Irlanda, va y le dice, mire, queremos que usted haga todo esto, pero yo me voy a poner con algo. ¿Con qué se va a poner usted, Estado? Yo me voy a poner con infraestructura para generarle negocio a lo que usted va a invertir. Me voy a poner con capacitación de los trabajadores que usted necesita para esta expansión que usted va a hacer. Yo le voy a dar garantía a usted de que si bien los impuestos van a ser más altos y las regulaciones van a ser más demandantes, pero van a ser estables. ¿Me entiendes? Entonces se hace un pacto. Y esos pactos son los que generan la economía y la recaudación futura que necesita el país para lograr financiar esa expansión, fiscal. Yo te escucho es el camino. Y, o sea, quisiera pensar que eso es viable, pero uno ve que cada vez que se instala la idea de subirle los impuestos a las empresas, viene una campaña de, bueno, es que entonces todos se van a ir a invertir afuera, nadie se va a quedar en Chile porque otros países tienen menos impuestos. Si además les ponemos otras condiciones, se hace más difícil eso. Y además tú hablas de pactos entre empresas y Estado, cuando hoy día uno ve una disociación como ideario colectivo, como que o es todo empresa o es todo Estado, y hemos perdido como esa flexibilidad de decir, bueno, aquí puede haber una mixtura. Porque, Oscar, la mixtura también que ha habido hasta ahora ha sido con un Estado bastante ausente, que le ha rayado poco la cancha a las empresas, y básicamente los privados se han sobrepuesto a cualquier tipo de normativa que el Estado ponga, con precios absolutamente abusivos, por ejemplo. Yo creo que tú aludes a dos temas súper centrales. Primero, es completamente cierto que lo esperable para un país latinoamericano como Chile es que no nos resulte esto que yo estoy diciendo. Y de hecho, eso es lo que le pasó a Argentina a mediados del siglo XX, eso es lo que le pasó a Venezuela en los años 70. O sea, hay muchos casos de desarrollo frustrado en que países latinoamericanos son exitosos en una primera fase de desarrollo, tienen problemas de desigualdad y cuando tratan de arreglarlo, fallan. Y entran en el ciclo de populismo y de conflicto y la cuestión. Tú tienes razón en eso. Lo que pasa es que Chile en este momento se está jugando si caemos en ese ciclo o si somos capaces de generar los pactos de gobernabilidad políticos y también entre empresarios, Estados, sindicatos, ese tipo de cosas, que nos convierten en un país tipo OCDE, ya, realmente. Tú ahí estás tocando directamente el tema de la confianza. Y cuando uno ve el nivel de desconfianza, de deslegitimidad, de pensar que es una cosa o la otra, que es blanco y negro, en que tú me vas por algún lado a fregar, creo que es difícil. Sí, pero yo sé que es difícil y por eso es que no estoy terriblemente optimista. O como me dijo un amigo, que mejor dijera, como dice Bodoque, le decía Bodoque a Tulio Triviño, decía, soy optimista pero estoy muy informado.
Entonces, yo lo que pienso es lo siguiente. Es cierto lo que tú dices, pero también es cierto de que hace mucho tiempo, muchas décadas, que en Chile no se plantea una estrategia de desarrollo coherente que incluya estos elementos. Más bien lo que ocurre es que se discute cada proyectito, y cada proyectito es una batallita entre izquierda y derecha, empresarios y trabajadores, como lo que tú dices. ¿Me entiendes? Por ejemplo, 40 horas, es 40 horas nomás. No se plantea como parte de un paquete que tiene que ver con la vida, la compatibilidad de la vida familiar con laboral, con ingresos, con flexibilidad, con condiciones. Entonces, es otro tipo de discusión la que tenemos que tener. Esa es la discusión de largo plazo, que es distinta, esa no es la que estamos teniendo hoy en día. También, para ser súper sincero, es natural que recién llevamos un mes de esta crisis, que estemos así como en el largo plazo. Ahora pesa todo, porque uno dice, a lo mejor un mal momento para hacer todas estas reformas bien profundas como se están planteando, que son más bien visiones bien satélites, uno no lo ve en el centro de la discusión, sobre todo por parte de la autoridad, que ha ido bien de a poco. Uno dice, el peor momento es una crisis, pero vemos que en este minuto es donde hay un clima mucho más favorable por parte del empresariado. Hemos visto incluso medidas bien vanguardistas que han venido desde voces bien referentes del empresariado. Entonces, podría haber ahí algún terreno abonado. Ahora, otras fórmulas han dicho, porque tú dices, bueno, impuestos a la empresa, otros dicen, no, separar bien lo que son los impuestos a la empresa y tratar de favorecerlo tributariamente, pero no así a los dueños de la empresa, también otro camino. O otras... otras que son bien radicales, a lo mejor más novedosas para nosotros, lo que plantea Piketty, o más bien los intérpretes de Piketty, porque meterse con Piketty es bien enredado. Esto de limitar no solamente la riqueza en términos de impuestos, sino también en montos, en tiempo, en incorporar a las empresas la participación, la voz de los trabajadores, en fin, son muchas visiones. Yo creo que hay muchas opciones tributarias que uno puede discutir, hay distintas maneras de armar un sistema tributario, y yo honestamente creo que no hay fórmulas mágicas, hay distintas opciones que uno puede tomar, pero yo creo que hay una cosa de la que tenemos que tener conciencia. Si tú le vas a meter 5 puntos del PIB de gasto fiscal en 10 años o en 6 años, una cosa así, sea como sea que tú lo financies vía impuestos, hazlo con impuestos a los súper ricos, al IVA o a los cigarrillos, ¿me entiendes? Lo que tú hagas, o eliminando la cosa del diésel. La mezcla que tú hagas, si tú le metes ese nivel de gasto, va a tener un efecto desalentador sobre la economía si no lo acompañas de una estrategia de desarrollo que sea coherente con eso. Y en todos los países en los que ha habido una expansión del sistema de protección social o del estado de bienestar, en conjunto con crecimiento económico, porque las dos cosas son medias incompatibles, ¿no es cierto?, porque requieren impuestos, se ha hecho con este tipo de pactos entre las empresas, el Estado, los sindicatos y las comunidades. Esa es la historia de desarrollo de muchos países. Es cierto que en cada país es distinto, y yo tomo lo que tú dices, Carla, ¿no? En el sentido de que no es el clima que tenemos en Chile. Y también es cierto que en cada uno de esos países se ha hecho en forma distinta y requiere de un trabajo político y social. Pero yo honestamente creo, y lo digo con mi conocimiento de historia económica, de haberme estudiado muchos casos de desarrollo económico, no creo que tengamos tantas opciones. Es que a mí me hace tanto sentido lo que tú estás diciendo, y de alguna manera estás llevando esto a la discusión estructural de lo que hoy día hemos escuchado mucho, que es este nuevo pacto social. Eso se ha dicho como una especie de idea base, digamos, como una idea madre, pero no se ha desarrollado demasiado en qué se traduce o qué significa ese nuevo pacto social, que es probablemente el que tú estás señalando. Mi pregunta es, ¿cuándo se discute eso? ¿Cuánto tiempo hay? Porque esta es una crisis que está hoy día absolutamente vigente, estamos en la coyuntura. No sé si esto conversa con el cambio constituyente. El otro día estaba en un conversatorio en un colegio y un alumno levantaba la mano y me decía, cambiando la Constitución, ¿podemos convertirnos en un país como Dinamarca? Y yo le decía, uy, a todos nos encantaría eso. Que tiene que ver un poco con lo que tú dices, cómo llegar a ser de Chile un estado del bienestar, un estado con parámetros dignos y moderno también, un estado que gaste bien, porque además nuestro estado no es eficiente. A ver, yo creo que ahí es donde aparece lo que tú preguntaste hace un rato de Saller. O sea, es inevitable que tengamos que tener esta discusión estructural, tenemos que tenerla ahora. Tiene mucho sentido que se haga al mismo tiempo que la discusión constituyente, entre otras porque hay elementos de la Constitución
que podemos discutir, como el concepto de rol subsidiario del Estado, que traba este rol estratégico del Estado que yo estoy planteando. Entonces, tiene sentido esa discusión. Lo que no tiene sentido es esperar que se resuelva en un par de meses. Va a tomar un año, probablemente se va a resolver en el marco de las siguientes elecciones presidenciales, para ser súper sincero, y en torno a las candidaturas que van a presentar distintas versiones de este proyecto, probablemente. Por lo tanto, es inevitable que en el corto plazo una buena parte de esa expansión del sistema de gasto social se haga con déficit. Entonces ahí aparece la segunda fuente de déficit, que en eso tiene razón Saller. Es inevitable que durante un par de años, además del tema de reactivación del ministro Briones, haya una parte de esta expansión de pensiones, de remedios, de todas estas cosas que va a ser con déficit. Y esto es una apuesta que tiene que hacer Chile, que ojo, es como cualquier apuesta empresarial. Si cualquier apuesta empresarial, los empresarios lo conocen, uno primero parte gastando plata y después llega la plata. Llega la plata. Y es con riesgo, ¿cierto? Te puede salir mal. Obvio. Bueno, pero en esa estamos y tenemos que enfrentarlo de esa manera. Tenemos una suerte, que sí la dijo el Nacho, o sea, Ignacio, ¿no es cierto? Sí la dijo. Y es que, por suerte, Chile lleva muchas décadas portándose muy bien fiscalmente y por lo tanto tiene muy baja deuda pública, tiene ahorros fiscales y tenemos el espacio para poder solventar varios años de esto. Lo que no podemos hacer es solventar gastos permanentes sociales con deuda. Sí. Ahora, Oscar, tú la tiraste ahí como quedó bajo el agua un poco, pero un escenario que no es tan urgente, elecciones presidenciales. O sea, vendrán otros a plantear y esto tiene que ver evidentemente con la crisis, porque no es solamente una crisis social, una crisis política que venía de antes y de liderazgo. O sea, no lo va a hacer este gobierno. Por lo menos, o sea, yo supongo que Ignacio Briones y sus asesores están conscientes de esta conversación. O sea, hemos escuchado muchas voces más o menos coincidentes con algunos contrapuntos, en fin, o matices, pero más o menos, pero no ha aparecido esto. Es que yo incluso ayer se lo escuché a Ignacio Briones, si ustedes vuelven a escuchar lo que dijo, él lo dijo, este es un paquete de reactivación de corto plazo, la discusión sobre expansión del gasto fiscal permanente es una cuestión estratégica que Chile tiene que abordar en los próximos años, lo dijo tal cual. Entonces yo creo que eso es muy claro. Lo que viene durante los próximos 2 años es una discusión, yo creo que una reorganización de los pactos políticos, honestamente lo veo. Yo, por ejemplo, veo con muy buenos ojos lo que yo llamaría la coalición constituyente, que es como este grupo de partidos políticos muy distintos, algunos entre sí, que yo diría que tiene como borde a un lado a Gabriel Boric, que asumió unos costos enormes por respaldar esto, y yo lo saludo por los costos que asumió. Y al otro lado, yo diría que el otro borde está dado por Jaime Belolio en la UDI, algo así, ¿no? Esos son como los bordes que tienen un componente bien generacional, Esa coalición constituyente, que es la que está viabilizando el calendario constituyente, que ojo, los chilenos lo tomamos así como, mira, vamos a tener este calendario constituyente. La verdad es que uno de los calendarios, con todos los limitantes, yo por ejemplo soy partidario de paridad en género, de cuotas para los pueblos indígenas, y ponte tú que no me den eso, pero igual tengo que reconocer que es una forma súper democrática de cambiar la Constitución, que no se ha hecho nunca en nuestra historia y en muy pocos países se ha hecho de esta manera, que lo vamos a hacer nosotros, con elección de entrada, con elección de mecanismo, etcétera. Bueno, esa coalición constituyente yo creo que podría constituirse en el germen de una coalición de partidos que, además de discutir el tema constituyente, discutan esto del modelo de desarrollo. Bueno, han hablado mucho de cambiar el modelo. Ahora, yo no sé exactamente si están pensando en el modelo que tú propones, digamos, y esa es una buena pregunta. Te quería preguntar, porque mira, Sergio Figueroa, que es uno de nuestros auditores, dice, y te discute un poco lo que tú dices, porque dice, empresas que generan buenos empleos y valor agregado son innovadoras y sustentables, deberían gozar de claros beneficios tributarios. La mayor carga tributaria debe recaer sobre la acumulación de riqueza en mercados de capitales y en bienes personales y familiares. Él tiene como la lógica de, bueno, si una empresa hace todo bien y aporta desde esa forma, entonces debiese pagar menos impuestos. Tú dices, no, a esa empresa hay que pedirle que pague más impuestos y que por otro lado tenga todos estos buenos índices. No necesariamente. De hecho, en los pactos de desarrollo que han tenido países como... Te quiero preguntar ahí qué ganan las empresas en el fondo. Porque se acotan sus utilidades. Es que la premisa de la pregunta de él está equivocada. A ver. Porque en los pactos que tú estableces, a veces sí generas beneficios tributarios para empresas que presentan proyectos de inversión que son avanzados desde el punto de vista de tecnología o de condiciones laborales, o por ejemplo, que son avanzados desde el punto de vista de algún bien social, como podría ser
el tema de integración de las mujeres o inversión que sea verde. Eso es perfectamente posible. Pero puede haber como incentivos tributarios en el fondo a esas empresas. Esa es una herramienta de los pactos de desarrollo, absolutamente. Eso no tiene por qué descartarse. Ahora, para un modelo como el que tú dices, ¿las empresas tienen que estar dispuestas a ganar y generar menos utilidades de las que generan? ¿O no necesariamente? No, ese no es el punto. El punto es que las empresas tienen que... El switch que tiene que cambiar en el mundo empresarial es que no podemos seguir con el Estado... el gobierno, el Estado, no teniendo un rol estratégico en términos de los proyectos productivos y de inversión que hace el país. Es una mentalidad que es muy rara para Chile, porque en Chile de verdad que somos un país muy extremo en lo que algunas personas llaman la ideología neoliberal, la idea de que el Estado no puede hacer nada, ni siquiera política de desarrollo productivo. Pero tú revisas la experiencia de desarrollo de países como Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Corea, Irlanda, Finlandia. Todos estos países que estoy diciendo, y se lo digo al amigo que hizo la pregunta, ninguno de ellos es un país de izquierda. Ninguno. Son países más bien medios conservadorones, digamos. Y son todos países en los cuales el Estado tiene un rol estratégico de desarrollo productivo en pacto con las empresas, en acuerdo con los sindicatos. Esto es lo mismo que se hace en Alemania. Entonces, lo que pasa es que ese chip no lo tenemos en Chile. En Chile tenemos el chip de el Estado tiene que mantenerse completamente al margen de decisiones estratégicas y esto lo hacen solo los privados. Ojo, que además es una mentirilla, porque en la historia del proceso de desarrollo que tuvo Chile desde los 80 a los 90, los sectores nuevos que aparecieron, que no eran cobre, porque cobre no necesita ayuda para que exportemos cobre, los salmones fueron desarrollados con política de desarrollo productivo del Estado. Las forestales fueron desarrolladas con política de desarrollo productiva que incluía, por si acaso, beneficios tributarios. Entonces, ojo, los vinos también, la Corfo, muy metida. Entonces, es una fantasía creer que los países llegan al desarrollo sin política de desarrollo productivo en la cual el Estado no es que sustituya a los privados, sino que llega a pactos en los cuales las distintas partes asumen compromisos y también reciben beneficios. Es un chip muy distinto. Mucho más claro. Oscar Landerreche, un par de preguntas, respuesta rápida. Fin de una era en la U, se va Johnny Herrera. No, y fin del campeonato. No me digas eso. ¿Por qué? Porque estábamos tan bien hablando de desarrollo productivo y yo hoy en la noche, en un rincón de mi casa, lloraré por Johnny Herrera. A pesar de que ya estábamos dando un poquito de jugo con Johnny, pero lo quiero como si fuera un hermano. Oscar Landerreche, gran declaración. Gracias, que te vaya bien. Chao, gracias. Nos vemos. Quedará Johnny Walker para el consuelo.